Hoy queremos hablar de un libro maravilloso, el Deuteronomio, un libro que ha tenido una influencia extraordinaria justamente por tratarse de un mundo inagotable y fascinante, lleno de vida, apto para todo tiempo y para cada persona. Realmente el Deuteronomio, como han dicho los exégetas, es el centro del Antiguo Testamento. Se ha hecho famoso por aquella oración cotidiana, el Shema. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. 6,4. Son muchos los indicios que hablan de que el Deuteronomio fue aquel libro que el año 622 a.C. se encontró cuando se estaban haciendo unas reparaciones en el templo y que una vez que lo conoció el rey Josías, hizo la famosa reforma religiosa, la reforma de Josías, que está narrada en el segundo Reyes, capítulo 22. Entonces, el Deuteronomio, o una edición primera, un proto-Deuteronomio, ha tenido una influencia enorme en la organización del pueblo de Dios, como se ve ahí en la reforma de Josías y también en otros libros bíblicos, como sobre todo la historia deuteronomista. Estamos hablando del libro Josué, Jueces, primero y segundo Samuel, primero y segunda Reyes, que forman un gran conjunto junto con el Deuteronomio. Y también en Oseas, en Jeremías y en todo el cristianismo, el Deuteronomio ha sido muy, muy influyente. Siempre en todo libro lo primero es considerar el texto, es decir, cuál es el acceso que nosotros tenemos a través de manuscritos, de papiros, de códices, y en este caso, en el caso del Deuteronomio, tenemos por de pronto los códices masoréticos, hebreos. El códice de Alepo es verdad que siendo más antiguo, pero recién empieza lo que se conserva en 28,19 y por consiguiente es un aporte incompleto para el estudio del Deuteronomio, el códice de Alepo, pero es un aporte no menor. El códice de Leningrado del año 1008 después de Cristo es el texto íntegro del Deuteronomio hebreo, pero ahora tenemos también, gracias a los descubrimientos de Qumrán hechos a partir del año 1947, que tenemos un texto hebreo premasorético y que es 1000 años anterior al Códice de Leningrado. Estos textos de Qumrán del siglo II y primero antes de Cristo son muy importantes y en el caso del Deuteronomio tenemos muchísimo material de la cueva 1, de la cueva 4, prácticamente de casi todos los capítulos del libro tenemos algo en Qumrán, pero como de todas maneras lo que tenemos siempre es como varios versículos de cada capítulo en Qumrán, entonces sigue siendo indispensable recurrir siempre al Códice de Leningrado para poder conocer el texto hebreo. Y ayuda muchísimo y cada vez más se valora el aporte de la Septuaginta, de la traducción griega, hecha en el siglo II a.C. por los judíos en Alejandría, y esa Septuaginta, los 70, aunque sea una traducción, sin embargo, permite saber qué es lo que leían, qué es lo que tenían delante los traductores y poder apoyar. Y interesante que cuando en algún caso se ha visto una cierta distancia entre lo que dice el texto masorético y lo que dice los 70, en algunos casos se ha visto avalado la versión de la Septuaginta por los descubrimientos de Qumrán. Bueno, estamos hablando entonces de un libro muy bien atestiguado desde el punto de vista de la crítica textual y podemos tener un texto hebreo original. Bueno, este es el libro del Deuteronomio, de 34 capítulos, llamado el libro quinto de Moisés, ¿no es cierto? Llamado también la segunda ley, que es el texto que Moisés, a través de discursos, habría elaborado en las estepas de Moab, en Transjordania, al final del viaje por el desierto después del Éxodo, y ya a punto de conquistar a la tierra, que naturalmente, como sabemos, Moisés no pudo tocar, pero que la pudo ver desde el monte Nebo antes de morir.
Bueno, en la investigación moderna del Deuteronomio ha habido una gran proliferación de autores que han intensificado muchísimo desde finales del siglo XIX en adelante. Y eh, por mencionar algunos, ¿no es cierto?, De Wet, Riem, Wellhausen, Eichtal, todos ellos del siglo XIX, y después en el siglo XX mucho más todavía, ¿no es cierto?, Klosterman, von Rad, Martin Knott, Minet de Tilès, en fin, es una lista interminable, Seitz, Loffing, Polsing, Lenchak, y bueno, destacar especialmente lo que ha sido el aporte de Martin Knott en 1943. Él desarrolló todo este planteamiento del Tetrateuco porque el Deuteronomio no había que considerarlo, según él, relacionado con los libros anteriores, es decir, con Génesis, Éxodo, Levítico, Número, y sería el Pentateuco, el quinto libro del Pentateuco, el Deuteronomio, sino más bien habría que considerarlo con los libros posteriores que vienen después, que son Josué, Jueces, 1 Samuel y 1 Samuel Reyes, que son libros con los cuales el Deuteronomio forma un gran conjunto, que es la historia deuteronomista. Entonces, este planteamiento, en la cual el Pentateuco queda solamente 4 libros, y por eso habría que hablar de un tetrateuco, y al mismo tiempo considerar el Deuteronomio más en conexión con lo que viene después, y entonces como cabeza y fundamento, piedra fundamental de esa gran estructura que es la historia deuteronomista en estos libros históricos. Bueno, también entre los estudiosos hay que subrayar von Rad que ha estudiado las tradiciones orales, litúrgicas, histórico-salvíficas, que han desembocado en esta escritura, el Deuteronomio. Ha sido muy importante el aporte de von Rad. También los estudios de Minet de Tilès en 1962, que ha estudiado a fondo esta diferencia entre las secciones tú y las secciones nosotros, que es tan llamativa en el Deuteronomio. Bueno, el título del libro, nosotros lo llamamos actualmente Deuteronomio, que es un título derivado de la traducción griega de los 70. La palabra Deuteronomion aparece en el texto griego de 17,18, y entonces ahí dice, ¿no es cierto?, que hablando del rey, que escribirá para sí esta segunda ley en un libro, ¿no? Entonces el rey debía escribir esta segunda ley, este Deuteronomio. Bueno, esto sería como una copia de la ley, aunque también se ha interpretado esto de segundas, ¿no es cierto?, en el Deuteros, o en el caso del hebreo sería Mishneh, entonces una Mishneh Torah. Entonces esta segunda ley es porque la primera fue la que se promulgó en el monte Sinaí, en el Horeb, y digamos en el centro del caminar por el desierto, y ya esta segunda es la que se promulga en Moab, o sea, en Transjordania, es decir, ya a punto de llegar a la tierra prometida al final de un largo camino. Pero el título del libro en la tradición judía no es Deuteronomio, esa palabra griega, sino una palabra hebrea, Devarim. Y se llama Devarim porque las primeras palabras del libro es Elea Devarim. Estas son las palabras, estos son los discursos. Entonces, Devarim indica realmente lo que se trata en este libro, ¿no es cierto? Son discursos, palabras, y efectivamente hay 3 discursos de Moisés, hay uno más largo, más central, y 2 otros discursos que lo enmarcan. Y entonces es fundamental que estamos hablando de una ley predicada, ¿no?, discursos, ¿no?, ley predicada, como dice Gerhard von Rad. Y entonces hay un talento oratorio, hay toda una dinámica oratoria maravillosa, y que naturalmente incluye diversos géneros, hay subgéneros y géneros, ¿no es cierto?, en el libro del Deuteronomio. Hay textos narrativos, hay textos que son exhortaciones, hay leyes, ¿no es cierto?, que son algunas apodícticas, hay poemas, hay promesas, en fin, hay diversos géneros, pero lo predominante es lo oratorio,
lo que es propiamente, ¿no es cierto?, la alocución como en una homilía, como un sermón. Y bueno, el Deuteronomio tiene un estilo maravilloso, es muy persuasivo para conquistar, es solemne ciertamente, pero apela mucho al corazón y de una manera muy cálida va conquistando al lector o al oyente y se transforma en una forma nueva de plantear la ley, que ya no es la manera tan fría, tan normativa de un jurídico, de una expresión jurídica rígida, sino un estilo más pausado, más cálido, más sugestivo, más persuasivo, que suele repetir muchas expresiones para ir generando, ¿no es cierto?, esa adhesión. En la estructura de este libro maravilloso, como decíamos, son fundamentalmente tres discursos. Lo principal es el gran discurso central de capítulos 5 al 28, pero también hay un discurso inicial, ¿no es cierto?, capítulo 1 al 4, y luego viene el tercer discurso, que va del capítulo 29 al 30, y un epílogo narrativo, los capítulos 31 hasta el 34, que es el último capítulo del libro. Y se ha estudiado que en el Deuteronomio hay una cierta aplicación de lo que se llama los tratados de vasallaje, que eran modelos, habían ciertos esquemas que usaban los reyes antiguos, especialmente en el mundo de los hititas y de los asirios, para poder hacer pactos, para hacer tratados, alianzas, y esos tratados, que a veces eran de un superior a un rey vasallo, esos tratados de vasallaje seguían un cierto esquema que se ha visto que de alguna manera se realiza en este libro, ¿no es cierto? Primero la presentación del rey superior, luego una historia, ¿no es cierto? Una repaso a lo que han sido los acontecimientos que se ha vivido, por los cuales el rey superior ha concedido favores a este rey vasallo. Después ya vienen las normas que son los compromisos a los cuales se obliga el rey vasallo, y a su vez compromisos que asume el rey superior de proteger al vasallo, de defenderlo. Después vienen las sanciones, que son bendiciones o maldiciones, o sea, premios o castigos, según haya cumplimiento o incumplimiento de lo que se está comprometiendo en el Tratado de Vasallaje. Y luego los testigos, las personas que de alguna manera avalan que se ha contraído efectivamente este compromiso, este tratado, que en el caso del Tratado de Dios con su pueblo, son el cielo y la tierra, digamos, todo el cosmos es testigo de este pacto, de este tratado, de esta alianza, que tiene alguna semejanza y ha iluminado naturalmente el Deuteronomio, estos tratados de vasallaje, aunque también hay muchas cosas que no están del todo claros ni resultan de todo evidentes. Bueno, eso es un discurso oratorio, claro, pero al mismo tiempo es un libro, ¿no? Entonces, este es un discurso que se plasma en libro, y que es un libro que tiene que ser leído, ¿no? Y como dice el texto ahí en el capítulo 31, Moisés escribió esta ley, Veik Ketov Moshe et Torah Asot. Entonces hay el verbo katav, escribir, es una ley que no queda en palabras orales que se la lleva al viento, sino que se plasma en una escritura. Entonces Moisés escribió esta ley, la entregó a los sacerdotes levitas, los encargados de transportar el arca de la alianza, para que cada 7 años había que hacer una reunión, una asamblea general del pueblo, en una fiesta litúrgica, en la fiesta de las tiendas o de las chozas, y entonces ahí hacer la lectura solemne de esta ley y renovar la alianza. Entonces, y este libro, escrito por Moisés, por inspiración de Dios, este libro debía conservarse, póngalo junto al arca de la alianza. Entonces,
este Sefer, este libro, el Sefer, un libro, tiene que conservarse como un texto perenne, de valor para todos los años, para siempre, para toda la vida. Bueno, el origen ha sido muy estudiado, cuál es el origen del Deuteronomio. Podemos distinguir distintas etapas en el origen del libro. Por una parte, hay algún núcleo mosaico que podría remontarse al siglo XIII, a los acontecimientos del éxodo, del camino por el desierto y la conquista de la tierra. Entonces hay ahí un primer núcleo antiguo del siglo XIII, pero después viene la conmemoración litúrgica y la transmisión oral para ese uso litúrgico de esos acontecimientos que se van celebrando en fiestas de la alianza, ¿no es cierto?, que está acreditado que en Siquem se hacía renovación, ¿no es cierto?, de la alianza, y entonces ahí en esas celebraciones litúrgicas posteriores se recuerda estos acontecimientos, se los transmite de manera oral, aunque todavía no hay un libro, pero de todas maneras hay una conservación de esos relatos a través de las celebraciones litúrgicas. Después, en tercer lugar, ya viene propiamente la elaboración de un texto, propiamente el Deuteronomio, que pudo hacerse probablemente después de la caída de Samaria, el año 721, en que los asirios conquistaron el reino del norte y se llevaron deportados a los habitantes del reino del norte a distintos lugares, y algunos lograron huir de Samaria y escapar hacia Jerusalén y refugiarse ahí. Y entonces, entre esos grupos había teólogos del reino del norte, sacerdotes, en fin, levitas, y bueno, todas estas personas del norte emigradas al sur, al reino del sur, a Jerusalén, después del 721, después de la caída de Samaria, habrían sido como los autores de este libro, ¿no es cierto? Entonces serían teólogos del norte emigrados al sur, refugiados en Jerusalén, y entonces ahí el libro habría tenido una plasmación por escrito en ese contexto, en el siglo VIII. Luego habría sufrido varias ediciones, modificaciones, especialmente durante el exilio en el siglo VI, y bueno, después ya en el siglo V quizás ya se integró de manera ya definitiva al Pentateuco, después de haber quedado también conectado, armonizado con la teología sacerdotal, porque como sabemos dentro del Pentateuco hay que distinguir como 4 tradiciones, la yavista, más antigua, del tiempo de Salomón quizás, la eloísta, que es vinculada a los medios del norte, entonces yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. Y la sacerdotal sería la más reciente de los tiempos exílicos o posexílicos. Bueno, entonces el Deuteronomio sería teología del norte, porque efectivamente los temas típicos que se desarrollaron en el Reino del Norte son temas bien característicos, que son el éxodo, el desierto, la conquista de la tierra, el profetismo. Bueno, estos temas característicos del Reino del Norte, porque una vez que se murió Salomón en el año 931 y se dividió el reino del norte, capital Samaria, y el reino del sur, capital Jerusalén, que siguen con el hijo, el heredero de David. Entonces, bueno, ahí en el reino del norte es una teología distinta por razón de su condición sismática, un cisma político, un cisma religioso, y en el reino del sur tiene una teología característica que avala a Jerusalén, a Sion, la colina de Sion, donde está el templo. Entonces, ese es el lugar central de la geografía espiritual del mundo, Jerusalén, y al mismo tiempo se avala al rey, al ungido, al hijo de David, y entonces existe una teología mesiánica, de un mesianismo real, que también se desarrolló mucho en el Reino del Sur. Entonces, el Reino del Sur tiene esa teología, centrada teología de Sion, teología real, y tiene el Reino del Norte su propia teología,
y en el caso del Deuteronomio es más bien la línea teológica del norte, y bueno, esto fue lo que de alguna manera se expresó aún cuando se haya escrito, cuando ya estos autores estaban emigrados al sur después de la caída de Samaria. Eh, Entre los exégetas hay varios que postulan entonces un Deuteronomio primitivo, la reconstrucción de cómo sería ese primer Deuteronomio y qué es lo que sería en cambio añadido, un complemento posterior, una adición, y qué es lo que sería la redacción final definitiva. Bueno, eso es muy discutible y los exégetas tienen sus distintas posiciones. Y bueno, nosotros para considerar la teología del Deuteronomio, lo más justo es considerarlo el libro como un todo, ¿no? Eso es lo que tenemos, eso es lo que no es hipotético, ¿no? Y eso es lo que hay que considerar íntegramente, no podemos dejar de nada, ninguna sección, aunque parezca que pueda ser propia de una segunda redacción o de una redacción definitiva o una adición, pero de todas maneras, bueno, lo que está en el libro es lo que hay que sistematizar, y eso es fundamental en la teología. Bueno, en la teología del Deuteronomio veíamos que los temas principales, ¿no es cierto?, es un solo Dios, o sea, una gran teología de la unidad, un solo Dios, un solo pueblo de Dios, una sola tierra para el pueblo de Dios, un solo santuario, ¿no es cierto?, ahí en Jerusalén, ¿no es cierto?, el centro de la tierra, una sola ley. Entonces, estos son los temas centrales. Pero en torno a estos temas pilares hay toda una globalidad de temas mucho más completa, más amplia, que tampoco las podemos dejar de lado. Y bueno, siguiendo un orden, diríamos que lo primero es una teología de la revelación. Entonces, en el Deuteronomio existe claramente la conciencia de que existe la palabra de Dios, el Dabar Elohim. El Dabar, el concepto palabra, el concepto Dabar aparece mucho, aparece 96 veces en el Deuteronomio. Entonces, hay una palabra de Dios, que se hace ley, que se hace Torá, que se hace mandamiento, en fin. Y bueno, esa palabra de Dios es la revelación, como dice en 29,28, las cosas ocultas conciernen al Señor, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros. Entonces hay una comunicación de la verdad desde Dios al hombre, y esa es la revelación. Entonces Dios ha dado su palabra, la palabra de Dios, el Dabar a Elohim, y bueno, el hombre está llamado a acoger, a tener fe, acoger, recibir la palabra de Dios, y eso en el Deuteronomio se insiste de distintas maneras. Por una parte, escuchar, el verbo shamá, y ya está en la oración central. Entonces, escucha Israel, shema Israel. Bueno, el verbo shamá es muy abundante, ¿no? También se usa el verbo lamad, que tiene dos líneas, ¿no es cierto? Por una parte, el modo piel, en el modo gramatical piel, significa enseñar, enseñar, pero también en modo cal significa aprender. Entonces el mismo verbo muestra cómo la verdad se comunica a través de alguien que enseña y alguien que aprende. Bueno, el que enseña es Dios y el que aprende es el hombre, que tiene que escuchar, que tiene que recibir, y se le insiste en el libro: escucha, mira, guarda, observa, vigila. Y bueno, y este tesoro de la verdad revelada, de la revelación divina, no puede ser cambiado, no puede ser alterado, como dice ahí en 4,2, no añaden ni quiten nada a lo que yo les ordeno. Entonces es una revelación inmutable que es dada por Dios al hombre, y al hombre no le corresponde cambiarla, sino recibirla con mucha humildad y con mucha fidelidad. Y esta revelación, esta palabra de Dios, se plasma en una escritura, se hace escrito. Hay un sefer, un libro, ¿no? Entonces el Deuteronomio insiste en que esto no ha quedado
oralmente, en palabras orales, sino que hay un libro, que es un libro sagrado, ¿ah? Y ese libro escrito por Moisés a indicación de Dios, que Dios le va diciendo su ley, sus enseñanzas, y le va dictando de cierta manera, y el hombre entonces tiene que acoger esas palabras escritas en este libro, como dice en 28,58, ¿no es cierto? Entonces, Kol divrei Torah azot haketuvim basefer hace, ¿no es cierto? Entonces está en este sefer, en este libro, está la Torá, está la ley, ¿no es cierto? La ley divina, todas las palabras, Dokol divrei Torah, o sea, todas las palabras de esta ley están en estos escritos, en estos ketuvim, ¿no es cierto? Estas leyes escritas, ¿no es cierto? En un sefer, en un libro. Y bueno, este libro, esta escritura sagrada, tiene por autor a Dios. Dios es el que se revela y a través de Moisés expresa, bueno, incluso hay textos muy hermosos dentro del Deuteronomio, por ejemplo, cuando hablan de la ley del decálogo, las tablas de la ley, dice, el Señor me dio las 2 tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. ¿Ah? Be'ezba Elohim. ¿Ah? Entonces, Esba, ¿no es cierto? El dedo de Dios, así como quien cuando hace un ladrillo, que en la antigüedad, a falta de piedras, era muy común construir con ladrillos, y los ladrillos se usaban también como placas para escribir, y entonces cuando el ladrillo estaba todavía fresco y todavía se podía modificar algo, entonces con el dedo se podía hacer dibujos, se podía escribir. Entonces así se concibe que el decálogo, ¿no es cierto?, está en 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. ¿Ah? Entonces ahí están todas las palabras que Yahvé os ha dicho. Todo eso está en 9,10. Entonces hay una escritura sagrada, ¿no es cierto?, una escritura determinada por Dios, y hay que cuidar, conservar ese escrito, ese libro. ¿Ah? Y como dice 32,26, tomen este libro, póngalo junto al arca de la alianza. Entonces hay que tenerlo como algo tan sagrado como el arca de la alianza, ahí junto al arca, en el Sancta Sanctorum, en lo más santo y sagrado del templo o del santuario. Entonces ahí tiene que estar conservado este escrito, ¿no? Entonces este sefer, este libro. Bueno, luego de mencionar esto de la teología de la revelación, un segundo tema es un solo Dios. O sea, no cabe duda que esta revelación es teología, o sea, es una enseñanza sobre Dios. Y lo principal para el Deuteronomio en este discurso, en esta homilía, en estos sermones de Moisés, es proclamar a Dios, ¿no? Entonces, como dice en 32,3, yo voy a proclamar el nombre del Señor, den gloria a nuestro Dios. Él es la roca, su obra es perfecta, todos sus caminos son justos, es un Dios fiel y sin falsedad, justiciero y recto, ¿no? Entonces, voy a proclamar el nombre del Señor, el Shem. Bueno, el Deuteronomio entonces habla sobre todo de Dios. Ese es el tema, ¿no es cierto? Y bueno, Dios es, el Deuteronomio es el libro de la Biblia que más habla de Dios, ¿no? El libro de toda la Biblia que más habla de Dios es el Deuteronomio. Ahí la palabra Dios, Elohim, aparece 374 veces. O sea, para conocer a Dios, el Deuteronomio es un medio indispensable, ¿no? Y se usa muchas veces la expresión Yahvé es tu Dios, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es vuestro Dios, a más de 300 veces ese tipo de formas de hablar. Bueno, se subraya que es único, que hay un solo Dios. En el Decálogo, los 10 mandamientos, que los tenemos ahí en el capítulo 5, lo primero es tajante, ¿no es cierto? No habrá para ti otros dioses, dice en 5,7. Y es una expresión que se repite reiteradamente, ¿no es cierto? Que hay un solo Dios, ¿ah? Como dice en 32,39, solo yo soy y no hay otro Dios junto a mí. O sea, no hay otro, ¿ah?
Dios es único. Entonces hay una conciencia absoluta de la unicidad de Dios, un solo Dios, este Dios único. Claro, no está todavía formulado en ese monoteísmo filosófico que después se va a expresar, ¿no es cierto?, ya en una elaboración más formal. Puede que haya más que un monoteísmo, una monolatría, diría alguno, o sea, de que Yahvé solo debe servir, o sea, que Israel solo debe servir a Yahvé, y no pronunciándose sobre si hay otros dioses en otros países, y así como cada país tiene su propio rey, cada país tiene su propio Dios, y en el caso de Israel, Israel tiene que servir solo a Yahvé. Bueno, esa es una posibilidad, ¿no es cierto? Una concepción así monolátrica, ¿no es cierto? Una adoración en Israel solo a Yahvé, no a otro, y sin pronunciarse sobre un monoteísmo absoluto. Pero la verdad es que la manera de hablar del Deuteronomio apunta más allá de una monolatría, o sea, un verdadero monoteísmo, porque Yahvé aparece como un señorío con un señorío universal, y no hay espacio para otros dioses, para otras autoridades divinas en otras regiones del cosmos. Bueno, Dios es un Dios eterno, como dicen 32:27, el Dios de los tiempos antiguos es un refugio, ¿no? Y por eso es nuestro refugio, ¿no es cierto? Y como dicen 32:40, tan cierto como que vivo eternamente, ¿no? Entonces la eternidad de Dios, que Dios no comienza nunca, que ha existido y existirá siempre, el único Dios. También Dios es inmenso, o sea, toda región del mundo, toda geografía queda cubierta, queda todo el espacio, todo, ¿no es cierto? Como dice, aunque tus desterrados se encuentren en los confines del cielo, de allí el Señor tu Dios te volverá a reunir, de allí te tomará, en 30,4. O sea, donde quiera que estén dispersados, porque el tema de la dispersión es un tema muy candente, como efectivamente después de la caída de Samaria 7:21 se produjo esa primera dispersión. Y bueno, entonces el tema de volver a reunir, y como el Deuteronomio enseña aquí, que aunque esté muy alejado, aunque estén dispersados por secciones muy, muy distantes, sin embargo Dios es capaz de tomarlos a todos, de reunirlos a todos. O sea, se ve la inmensidad de Dios. Bueno, el Deuteronomio también subraya el poder de Dios, un poder ilimitado, que lo expresa con su mano, con su brazo, su mano fuerte, con su brazo extendido, su mano poderosa. Entonces, la yad, la mano de Dios, o el brazo, zeroah, entonces el brazo poderoso, ¿no es cierto? Como dice en el capítulo 26, nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano y la fuerza de su brazo. Señor, tú que has comenzado a mostrar a tu servidor tu grandeza y tu mano poderosa. Entonces es un Dios poderoso, muy poderoso, todopoderoso, omnipotente. El Señor, su Dios, es el Dios de los dioses, el Señor de los señores, Dios grande, valeroso, temible, como dicen 10,17. Bueno, Dios, a pesar de ser tan poderoso, tan grande, tan imponente y tan temible, sin embargo, Dios ama y ha elegido a su pueblo, formó un pueblo entre todas las naciones y es padre de ese pueblo. Entonces Dios, este Dios grande, eterno, omnipotente, inmenso, es también Dios Padre. En 32,6 dice, ¿acaso no es Él tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te afianzó? Eh, Dice en 32,18, despreciaste a la roca que te engendró, olvidaste al Dios que te hizo nacer, el Dios que te dio la vida, que te hizo nacer. Y bueno, y en 8,5 dice, reconoce que el Señor tu Dios te corrige como un padre a sus hijos, por eso te educa, te corrige, porque es padre. Y en el desierto, bueno,
tuviste que el Señor tu Dios te conducía como un padre conduce a su hijo, en 1:31. Entonces se subraya este amor de padre. ¿Ah? También en el capítulo 32 se habla de esta imagen del águila, ¿ah? Como un águila, ¿no es cierto?, se extiende, se cierne sobre sus crías, sobre sus polluelos. Así Él te tomó, te llevó sobre su plumaje, ¿no? Entonces, como un nature, como un águila. Entonces el amor de Dios es amor de padre y es amor como de una ave madre, ¿ah? Que ha tomado y que es verdad que lo hizo pasar por un desierto difícil, duro, pero los ha conducido, Él los llevó. ¿Ah? Entonces, todo está en la bondad, en el amor de Dios, ¿ah? En la misericordia de Dios. Es un Dios misericordioso, ¿ah? El Rahum, como dice en 4:31. ¿Ah? Es una misericordia, un amor de Dios que es capaz de cambiar todo mal en bien. ¿Ah? Hay toda una providencia de Dios. Y Él, como dice en 30:3, el Señor tu Dios cambiará tu suerte y tendrá misericordia de ti. ¿Ah? Bueno, y de ahí, de ese amor divino, brota la elección de Israel. Como dicen en 7:6, te eligió no porque sea la nación más grande, el pueblo más poderoso, sino por el amor que te tiene, 7:6, ¿no? Bueno, entonces Dios ama y ama especialmente a su pueblo, al pueblo de Dios, y se vincula en alianza, en berit, y entonces ese amor se mantiene, pero ese amor es un amor celoso. Entonces, la raíz caná, ¿no es cierto?, tener celo, expresa la pasión como comparada con el fuego, ¿no es cierto?, que quema, y al mismo tiempo esa pasión, ese deseo, tiene algo también de posesión, de no admitir otro rival, digamos, o sea, como en un esposo que no acepta que su esposa esté con otro hombre. Entonces, de alguna manera, los celos de Dios se expresa de manera muy clara, ¿no? En 4:24 dice: el Señor tu Dios es un fuego devorador, un Dios celoso. O como dice en 32:21, provocaron mis celos con algo que no es Dios, me irritaron con sus ídolos vanos. Yo también provocaré sus celos con algo que no es mi pueblo. ¿Ah? Entonces, el celo de Dios. Bueno, el amor reclama amor. O sea, lo que Dios espera es eso, que el hombre corresponda, ya que ama tanto, ya que Dios es tan apasionado para amar al hombre. Entonces, que el hombre también se apasione por Dios y que lo ame con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, como expresa ahí en el Decálogo y en el Shemá, ¿no es cierto?, en el capítulo 6. Y bueno, que viva la alianza, la Berit, que aparece 26 veces, aparece en el libro el tema de la alianza. Y bueno, y que el hombre reciba este amor que lo protege, que es un amor providente. Dios está contigo, Dios nunca te falla, Él te bendice en todas tus empresas. Como dice en 23:15, el Señor tu Dios te ha bendecido en todas tus empresas, que te ha protegido mientras caminaba por este gran desierto. Y hace 40 años que el Señor tu Dios está contigo y nunca te faltó nada, ¿no? Entonces, en el 2:7, ¿no? Y en el 23:15, ¿no es cierto? Él recorrerá el camino para protegerte. ¿Ah? Entonces, esa providencia de Dios, que incluso se vale de lo adverso, de lo negativo, y cambiando, como en 23:6 se dice que el oráculo de Balaam, que teníamos en el libro de los Números, capítulo 24, ahí se ve que Dios cambió la maldición en bendición, porque te ama, interpreta el Deuteronomio. Esa es la causa de que explica que el mal se transforme, se cambia en bien. Entonces, el Señor tu Dios te acompaña, no te abandonará, no te dejará desamparado, como dice 31:6. Y en 32:10 dice: lo rodeó, lo cuidó y lo protegió como a la pupila de sus ojos. O sea, que el hombre es la pupila de Dios, es como, ¿no es cierto?, los ojos de Dios. Bueno, Dios
único, poderoso, lleno de amor por el hombre. El Deuteronomio también tiene una teología profunda de la creación. Dios es el creador, como dice 32,6. ¿Acaso no es Él tu Padre, tu creador, el que te hizo y te afianzó? Ahí cuando dice tu Padre, tu creador, o sea, el verbo caná, que es adquirir, poseer, o sea, Dios es el dueño. Pero también en una parte, en un texto del libro, en 4,32 se usa el verbo específico, crear, que es el verbo bará. Dios creó al hombre sobre la tierra. Entonces el concepto bará, crear, que usa también el Génesis, el autor y el segundo Isaías, bueno, eso también aparece allá antes de ellos, ¿no es cierto? Aparece aquí en el Deuteronomio, el verbo bará, crear. Bueno, y Dios ha creado este mundo inmenso, a un mundo amplísimo que le pertenece. Entonces, al Señor tu Dios pertenece en el cielo y lo más alto del cielo, la tierra y todo lo que hay en ella, ¿no? Entonces, bueno, como dicen 10,14, todo le pertenece a Dios. Bueno, este mundo grande implica una amplia geografía que el Deuteronomio conoce bien, ¿no es cierto? Montañas, valles, ríos, y hay fenómenos naturales impresionantes, los vientos, las nubes, las lluvias, los rayos, las tormentas, bueno, todo. Y toda esta creación, esta naturaleza, llena de un mundo vegetal y de un mundo animal. Y todo eso, todas esas maravillas de la creación del mundo animal, en fin, usados como una revelación, o sea, hay de alguna manera como una cierta revelación natural, o sea, Dios nos habla también a través de todas esas realidades, porque Dios las ha puesto y las usa a su designio, a la historia de la salvación. En 4,17, ¿no es cierto?, habla de esa creación que está llena de animales que vienen a la tierra, de aves que vuelan por el espacio, de reptiles que se arrastran por el suelo, de peces que viven en las aguas debajo de la tierra. Bueno, entonces tantos animales, ¿no es cierto?, de tierra, de aire, de agua, en fin, y bueno, todas esas son criaturas puestas por Dios. Entonces, la obra del Creador ha sido una obra muy diversa y muy amplia y muy numerosa. Y además está toda la creación que está sobre nuestra tierra, ¿no es cierto?, que son los astros, que los antiguos percibían así como luminarias en el espacio, ¿no es cierto?, superior. Y entonces ahí está, ¿no es cierto?, el sol, la luna, las estrellas, a todo este mundo distante, pero tan enorme, tan impresionante, que aparecen pequeñitos mirados desde lejos. Bueno, todo ese ejército de los cielos y que en los pueblos antiguos, en algunas culturas, ¿no es cierto?, había un culto, ¿no es cierto?, adoraban, ¿no es cierto?, al sol, la luna, en fin, por ejemplo, en Mesopotamia, y el Deuteronomio advierte que no hay que, cuando levantes los ojos hacia el cielo y veas el sol, la luna y las estrellas, no te dejes seducir, ni te postres para rendirles culto, dice en el 4,18. O sea, los astros son impresionantes, pero nunca hay que caer en un culto a los astros, ¿no es cierto?, al sol, a la luna, a las estrellas. Bueno, y aquí abajo el mundo tan variado que hemos visto, ¿no es cierto?, lleno de vegetales, por ejemplo, en la tierra, hasta después de haber andado por el desierto 40 años, peregrinando un mundo bastante árido, un desierto duro, difícil, finalmente Dios les regala una tierra maravillosa, llena de productos, porque hay también agua en esta tierra, y, y surge una vegetación abundante, y surgen también minerales, el hierro, el cobre. Entonces, como dice ahí en 8,7, dice, el Señor tu Dios te va a introducir en una tierra fértil, un país de torrentes, de manantiales, de aguas profundas que brotan del valle y de la montaña, una tierra de trigo y cebada, de viñedos, de higueras y granados, de olivares, de aceite y miel, un país donde comerás pan en abundancia
y donde nada te faltará, donde las piedras son de hierro y de cuyas montañas extraerás el cobre. Entonces, bueno, toda la minería es un tesoro que el Creador ha puesto ahí en las montañas para que el hombre pueda sacarlo, pueda desenterrar ese tesoro y usarlo para su bien. Bueno, todas las maravillas de Dios Creador. Y entre toda la creación, lo más importante es el hombre. Entonces, en el Deuteronomio hay una verdadera antropología, una concepción del hombre bastante completa, aunque no es un tratado de antropología, por supuesto, es un libro sobre Dios y sobre su historia de salvación, pero hay también conexo con eso la verdad del hombre, y entonces el hombre aparece como la criatura principal de este mundo creado por Dios, una criatura, alguien que es criatura de Dios, hecho por Dios, y hecho por Dios en este mundo, como dice en 4,32, Dios creó al hombre sobre la tierra, entonces sobre la Eretz. Entonces la acción de Dios es la que explica el ser del hombre. El hombre no se entiende sin Dios, es Dios el creador del hombre, y lo ha puesto en la tierra. Entonces el hombre no es un ser volátil, ¿no es cierto?, desconectado todo, sino que está inserto en la creación, y entonces Dios lo creó al hombre sobre la tierra, dice 4,33. Bueno, y el Deuteronomio muestra, por una parte, el tema de la racionalidad del hombre, que el hombre tiene inteligencia, tiene entendimiento, y eso le permite conocer, le permite pensar y discernir, y entonces puede llegar a ser sabio, puede llegar a ser inteligente, ¿no es cierto? Acogiendo la sabiduría de Dios, el hombre se hace inteligente y sabio. Es verdad que en la vida humana, cuando es niño, todavía este discernimiento no está muy desarrollado, ¿no? Como dicen 1:39, dice, vuestros hijos no conocen todavía el bien y el mal. Claro, todavía el discernimiento de una guaguita no está desarrollado, pero tiene su capacidad, que va a ir como una semillita desarrollándose, ¿no? Bueno, así también pasa cuando el hombre abandona a Dios, y el hombre abandona la ley divina, pierde esta sabiduría maravillosa que Dios le regala en la Torá, y entonces recae en un estado como infantil, de necedad, y pierde la capacidad de entender. Y entonces dice, hasta el día de hoy el Señor no les había dado inteligencia para entender. Claro, en 29,3 dice, claro, esos pueblos que se autoprivaron, se automarginaron de la Torá, ¿no es cierto? O en 32,29 dice, esa gente ha perdido el juicio, carece de inteligencia. Si fueran sensatos, entenderían estas cosas, comprenderían la suerte que les espera. Entonces, la verdadera inteligencia, la verdadera sabiduría está en la fe, en acoger la sabiduría que Dios nos regala. Bueno, también justo con el aspecto intelectual, en el Deuteronomio expresa que el hombre es un ser libre, que puede elegir, no es alguien que esté predeterminado, que esté totalmente dominado, algo que lo subyugue, una opresión, una esclavitud, es un mal. El hombre es un ser creado por Dios, pensado para ser libre, y por eso el hombre es alguien que es responsable y da cuenta de sus acciones, porque él es el padre de sus actos y puede ser corregido, puede ser reprochado. Y bueno, Dios entonces nos ha puesto en este mundo, y hay alternativas, y el Deuteronomio repite que el hombre, ¿no es cierto?, tiene esa libertad de elegir, como dicen en 30,15, hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te prescribo, si amas al Señor tu Dios y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás. Y también en 11,26, yo pongo hoy ante vosotros bendición y maldición. Entonces, elige la vida. O sea, hay que elegir bien, o sea, usar bien nuestro discernimiento y poder elegir bien.
Bueno, para el Deuteronomio, más que el entendimiento, más que la voluntad, el corazón. Eso es lo que le importa. El levav, el concepto corazón, levav aparece 43 veces. Es esa raíz profunda, esa interioridad, que es lo más valioso del ser humano. Y claro, tiene que ser iluminado por la Torá, por la sabiduría de Dios, y tiene que ser purificado. Está todo este tema de la circuncisión del corazón, que aparece en 30,6, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón. Entonces, para poder amar con todo el corazón tiene que ser purificado, y eso lo hace Dios, es la gracia divina la que sana el corazón humano. Bueno, también el hombre tiene un cuerpo, ¿no es cierto?, con sus extremidades, ¿no es cierto?, donde puede caminar, y el Deuteronomio sabe cuánto ha caminado Israel por el desierto, y sus manos, en fin, y tiene también su cabeza con sus sentidos externos. El ser humano puede oír, puede ver, y el Deuteronomio apela: tú has visto todo lo que Dios ha hecho, y escucha al Señor. Entonces, usar nuestros sentidos para el bien. Bueno, también en esta antropología se ve al hombre como un ser comunitario, porque el hombre necesita estar con otras personas, y se forma entonces la familia. El Deuteronomio apoya mucho la vida de la familia, y la custodia, la preserva. También el sentido de la ciudad, una ciudad, un ir, esa gran familia. El concepto ciudad, el concepto de ir aparece 58 veces en el Deuteronomio. Bueno, todo este sentido comunitario de los seres humanos, que queremos estar con otros y vivir en comunicación, aun cuando el Deuteronomio sabe que en las relaciones humanas de repente surgen conflictos y hay adversarios y hay problemas, pero en definitiva siempre el hombre tiene una tendencia comunitaria, y lo natural es siempre que el hombre se haga prójimo del ser humano, y Dios mismo quiere ser también como prójimo y próximo a todos nosotros. Bueno, el ser humano, en esta antropología deuteronomista, el ser humano recorre distintas fases. El hombre es un proceso. Primero es un niño pequeño, después es un joven, después un adulto, después un anciano. Y bueno, todas esas etapas distintas que vive, tiene cada una sus características, que el Deuteronomio los va haciendo presentes. Ya cuando la persona llega a ser un anciano, bueno, ahí las fuerzas se ven debilitadas. Por ejemplo, todo lo que se narra de la vejez de Moisés, que ahí hay dos textos que subrayan distintos aspectos de la vejez en Moisés. Por una parte, en 31,2 dice: ya tengo 120 años, en adelante no podré ejercer ninguna actividad. Claro, el anciano ya queda como pasivo, como sedentario, no puede tener esa energía, esa actividad que tenía antes. O como dice en 34,7, cuando murió Moisés tenía 120 años, pero sus ojos no se habían debilitado ni había disminuido su vigor. Claro, es siempre lo que pena en un saquén, en un viejo, en un anciano, es que los sentidos se van apagando, se va poniendo un poquito más sordito, un poquito más ciego, en fin. Entonces, en el caso de Moisés dice: sus ojos no se habían debilitado, ni había disminuido su vigor. Claro, las fuerzas están débiles, la persona está todo el día cansado. Entonces, bueno, son características de la vejez que después van a ser desarrolladas después por Coelet en el capítulo 12, y eso es un tema, porque el hombre es un proceso y hay distintas etapas, y no es lo mismo ser niño que ser joven, que ser adulto o que ser anciano. Y bueno, dentro de la antropología, lo más grave es la muerte. Entonces, el tema del final, después de la vejez, entonces el verbo morir, mut, que aparece 35 veces en el Deuteronomio, y que es un gran, grave problema para todo ser humano. Y bueno, la muerte es un tema fundamental que debe hacer pensar a todo ser humano.